México Elige. Mi querido Sergio, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Maestro Polo de Lara, muy buenos días, un abrazo de regreso. Todo muy bien, gracias por estar en tu programa. Qué bueno, mi querido Sergio. Pues seguramente tienes información fresca de cómo se mueven las simpatías, las antipatías, la buena vibra o no hacia quienes sin duda alguna pues ya no solamente son corcholatas a nivel federal, sino local. Seguramente nos vas a comentar cómo anda el Estado de México, eventos monumentales que por cierto Sergio, no sé si lo tengas registrado, tanto el cierre de pre-campaña del PRI como de Morena, eventos fuera de la ley, ¿eh? ¿Sabías? Sí, es correcto, digo, tienen sus bemoles fuera de una ley, aunque recordemos que puede estar fuera de la ley estatal, pero a nivel federal con los cambios que se han ejercido en las leyes electorales, algunos de ellos ya aprobados, otros por aprobarse. Ahora podríamos decir que a nivel nacional, pues hay China libre con los candidatos y los precandidatos, ¿no? O sea, son barreras que están derribando el mismo poder, el mismo gobierno, para, pues ahora sí, abrirle cancha a sus candidatos. Pero fíjate, Sergio, que hay un tema que platicábamos el día lunes, ayer, con nuestro analista nacional, Carlos Flores Rico, y que yo no había reparado en ello. A ver, el concepto pre-campaña es solamente para simpatizantes de partidos políticos, o sea, no para abrir campaña a la población, ¿eh? Es correcto, pero hay huecos en la ley donde, pues definitivamente, aunque tenga la leyenda publicidad establecida o dirigida solamente a militantes de fulano o sutano partido, pues vemos que, pues la cuestión de espectaculares, anuncios de radio, televisión, redes sociales, los mismos eventos masivos salen de todo ese precepto, pero están de alguna forma blindados o protegidos solamente por ese tipo de escrito que se le pone a cada uno de los anuncios publicitarios. De nuevo, el tiempo de simulaciones siempre se da en las elecciones y los partidos políticos y los candidatos pues buscan cómo de alguna forma estar en el filo de la navaja, torcer la ley lo más que se pueda a su favor para tener ciertas ventajas. Lo importante de esto es pues que bueno, al momento que se hacen esas prácticas, sabemos que las cosas en esos estados no están fáciles para esos partidos, por lo tanto, tienen que jugar de esa manera para poder de alguna forma tener alguna ventaja adicional en sus números, ¿no? Sí, bueno, pues vámonos a lo que ustedes han estado analizando, Sergio. La pregunta es, ¿cuál considera que es el principal problema del país? Y, oh sorpresa, fue bandera de Morena, sigue siendo bandera, pero pues la corrupción es el principal problema de México, Sergio. Es correcto, en este levantamiento que hicimos del 9 al 11 de febrero, es decir, es información muy reciente, a 10,510 mexicanos, el principal problema del país, uno de los principales problemas obviamente sigue siendo el tema de la corrupción. Cuando ya lo agregamos, o sea, es decir, cuando ponemos ya los distintos temas de seguridad pública, el principal tema, el más principal de todos es seguridad con 38,6% de percepción de los mexicanos Sí. y corrupción con 26,1%, que mantiene una cuestión estable entre los 30 y los 25 puntos porcentuales. Y de nuevo, ante los temas de los videos estos de, por ejemplo, de ya del gobierno de Campeche, pues vemos que el pasmo en la población pues no es menor, ya de alguna forma se dan cuenta que aquellos que prometieron limpieza y pureza en cuanto a sus procesos de gobierno, que no habría corrupción, que se acabaría, pues ahora sí que se están dando cuenta que fue un gran engaño, porque no solamente están siendo corruptos, sino que están siendo más corruptos que los anteriores e incluso un poco más desordenados, ¿no? Entonces eso de alguna forma golpea en la percepción de los ciudadanos en cuanto al problema país, cuando muy al principio del sexenio de López Obrador, el bono democrático en cuanto a la situación de la corrupción, pues favorecía por mucho a López Obrador y Morena. Hoy vemos cómo se contamina de manera grande esa blancura que dice el presidente que tiene al cruzar el pantano de la corrupción. ¿Cuáles son los otros temas
que se midieron, mi querido Sergio. Bien, en cuanto a problemas de la familia, ahora sí que la cuesta de enero pues ha pegado bastante, tanto a nivel país, que crece un poco en la percepción del problema de la economía, con un 2% de crecimiento este mes. De nuevo, la situación de la inflación, la carestía de la vida, los bajos salarios, el alto costo de los productos, el desempleo que va en incremento. Teníamos un desempleo por ahí en noviembre de cerca del 4%, hoy anda rondando en el 7% de percepción de problema país. Esto de alguna forma le pega a las familias mexicanas, y la economía hoy, la cuestión del problema económico, pues dicen los mexicanos un 6% de incremento, el 25% dice que empeoró la situación económica. Entonces eso, pues de alguna forma da nuevos retos al gobierno en una situación donde se solazan con un dólar al 18.60, y por otro lado el huevo por encima del 50 pesos el kilo. Entonces, aquí es donde ahora sí nos vamos de la macroeconomía a la microeconomía, y pues definitivamente le está pegando este gobierno. Medimos obviamente también, como mes a mes lo hacemos, la situación de la evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, su aprobación, y teniendo el presidente una estabilidad, ahora sí que una calma chicha, desde hace aproximadamente 6 meses, es decir, desde septiembre del año pasado se ha mantenido en los niveles entre el 60 y el 61%. Este mes tiene 61.3, con un ligero descenso de medio punto porcentual, es decir, no mucho, se ha mantenido plano. Veremos ahora sí a partir del mes de marzo, ya que se empiezan a definir, se terminan las precampañas, se empiezan a definir las intercampañas y las campañas en los estados donde habrá elección. ¿Cómo le pega esto al presidente? Recordemos que según la gráfica de México Elige, donde ya hemos medido 4 años de este gobierno desde su inicio, aproximadamente en cada periodo electoral, cuando hay elecciones, la aprobación del presidente suele bajar por debajo del 50%. Es decir, cuando los partidos políticos de oposición tienen esta oportunidad de salir a hacer campaña política y obviamente mostrar su opción política y sus propuestas, y también, ¿por qué no?, su desaprobación al gobierno de manera pública y tácita, la aprobación del presidente tiende a bajar. Veremos en los próximos meses si esta, ahora sí que teoría y tesis que se ha venido presentando en cada periodo electoral se corrobora en este periodo electoral del 2023, donde de nuevo habrá 2 estados muy importantes, el más importante del país en cuanto a población y materia electoral, que es el Estado de México, donde será, ahora que sí, la premadre de todas las batallas contra lo que será el 2024. Y en el 2024, pues bueno, ahí sí, de alguna forma, tenemos la medición de mes a mes, donde ponemos a los personajes pues mejor posicionados de cada partido, estando en posicionamiento, ojo, posicionamiento, que es decir, nivel de conocimiento y nivel de opinión, es decir, qué tan buena o mala la opinión es y qué tanto lo conocen. En número 1 se encuentra Marcelo Ebrard, en número 2 el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tercer lugar Adán Augusto, en cuarto lugar Claudia Sheinbaum y en quinto lugar Beatriz Gutiérrez. Esto es decir, con respecto a los personajes de Morena. Si nos vamos a la oposición, en primer lugar tenemos a Santiago Krill, que ha tenido un mes bastante interesante en cuanto a su actividad constitucional, su actividad como presidente de la mesa directiva, con un enfrentamiento directo ahí incluso con miembros del Ejército Nacional, en el sentido de que si podían o no portar armas dentro del recinto legislativo. Y el otro, el asunto del Día de la Constitución allá en Querétaro, donde tanto él como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia fueron, ahora que sí, relegados a una orillita del podium, en contra de todo lo que de alguna forma establecen los protocolos, pero supo aprovechar esas rectas para de alguna forma aumentar su posicionamiento a nivel nacional, estando hoy en primer lugar. Xóchitl Gálvez, la que podría ser, hoy lo menciona una encuesta del Universal, en primerísimo lugar hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en su grupo de la oposición, o sea, muy por encima de los demás posibles contendientes que podrían ser Lía o Santiago Taboada, y bueno, muy parejo con el asunto de una posible contienda en contra de la oposición, abriendo
ahora sí la puerta a que en la Ciudad de México hay un cambio. Xóchitl Gálvez es el perfil, ahora que sí que está punteando. En segundo lugar. En tercer lugar, la segunda opción a la candidatura presidencial que está visible, que es Lili Telles, con un 30.5% de posicionamiento, y entre otros, pues Rommel Pacheco y Mauricio Curi, que es un gobernador que ha hecho muy buena labor ahí en Querétaro. Por el Partido Revolucionario Institucional, primer lugar Beatriz, segundo Claudia Ruiz Massieu, en tercero Miguel Ángel Osorio, cuarto el destapado del fin de semana del PRI, de Alfonso Guajardo, que hizo un evento por allá en Nuevo León, ya anunciando su gira por todo el país para ahora que sí sondear los ánimos en cuanto a una posible candidatura presidencial del ex secretario de Economía del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el eterno candidato que no sube mucho, no baja mucho, Enrique de la Madrid, en quinto lugar en posicionamiento. Y obviamente, puntero por mucho en Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio. Eso nos da los posicionamientos de los partidos, pero, de nuevo, ya yéndonos a la carnita en cuanto a, ahora sí, las preferencias electorales. Eso fue posicionamiento a nivel general en población abierta. Cuando nos vamos a preferencias electorales, ante la pregunta de quién le gustaría que fuera el candidato presidencial de Morena en el 2024, es aquí donde, pues definitivamente la que sigue puntera es Claudia Sheinbaum, con la preferencia en población abierta hacia los ciudadanos en cuanto a que fuera la posible candidata de Morena. Si nos vamos al segundo lugar, Marcelo Ebrard, que baja 3 puntos este mes, y una Dan Augusto López que sube 1 punto, es decir, muy cerca, Ebrard con 26.8 en población abierta y Dan Augusto con 25.9, a 1 punto de alcanzar a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López, y esto ahora que sí pondría en aprietos a Claudia Sheinbaum, porque pues Adán Augusto viene de abajo, empieza con 5 puntos porcentuales y en estos meses ha logrado crecer pues más de 5 veces en la preferencia de los ciudadanos hacia la candidatura de Morena, teniendo un crecimiento pues muy marcado mes a mes. Si ya nos vamos a solamente simpatizantes de Morena, en claro segundo lugar está Adán Augusto, casi 10 puntos porcentuales por encima de Marcelo Ebrard, que también cae 2 puntos este mes. Es ahí donde vemos ya pues cómo Marcelo está tratando de hacer giras nacionales para de alguna forma promover su figura. Lo vimos en Sonora la semana pasada con una serie de embajadores, y está saliendo ahora sí, tratando de salir al país a activar su estructura política. Pero Adán Augusto pues es el que está de alguna forma aprovechando este momento político y haciendo mucho trabajo hacia el interior de su partido. Vemos cosas muy interesantes como por ejemplo publicaciones en redes sociales donde básicamente los compartidos en Facebook de Dan Augusto López están por encima, más de 3 veces por encima de los de Claudia Sheinbaum. Es decir, ahora sí que las estructuras se están volcando con Adán Augusto López en un apoyo abierto, y que esto que sí podría poner en aprietos a Claudia Sheinbaum, porque pues definitivamente son los dos favoritos del presidente de la República. Por el lado Bueno, de la... ¿Sí? sí, te escucho, Sergio. Por el lado de la oposición, nos vamos rápido con esto. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial? Hay 2 claros punteros. Santiago Krill con 28.5, esto es en población abierta, y Lili Telles con 20.6. Y muy rezagado lo que es Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, que se destapó hace un mes, Maru Campos con 11, Curi con 9 y Cepeda con 8.9. ¿Qué es lo que nos da aquí cuando nos vamos a simpatizantes de partido? La diferencia de alguna forma se ajusta entre Santiago Krill y Lili Telles, estando Lili Telles aproximadamente 4 puntos por debajo de Santiago Krill. Y esto, ¿qué es la sorpresa? Porque pues Lili Telles, al no ser una militante activa del partido, ser ahora sí que una outsider, pues de alguna forma ponen aprietos a Santiago Krill, que es un panista ahora sí que de cepa de hace mucho tiempo. Si ya nos vamos a cruces, pues vemos, pues hay cosas bastante interesantes, donde definitivamente podemos ver que Morena no la tiene tan fácil para el 2024. Toda esa información la pueden checar en la página de mexicoelige.com. Pues muy vasta la información, Sergio, te valoro mucho porque nos das elementos de juicio y pues observar cómo se mueven los perfiles que aspiran y suspiran. Mi querido Sergio, te mando un abrazo.
Muy fuerte abrazo, maestro Polo, a tus órdenes como siempre. Gracias por permitirme este espacio en tu programa. Muchas gracias. Es Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. Usted puede entrar a su página y ahí observar o entrar a la página de Factor Radio. Desde ayer está arriba la información de lo que nos comenta Sergio Zaragoza. Voy y regreso.